Ricardo Monreal Ávila es coordinador regional de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia y candidato a senador por la vía plurinominal. Ha sido diputado federal y senador de la República, gobernador de Zacatecas y jefe delegacional en Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctor en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Se inició en el servicio público como primer regidor y secretario del Ayuntamiento de Fresnillo de 1985 al 87. El Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, lo seleccionó para integrar la sección Líderes Globales del Mañana en el Mundo del periodo 2000 al 2003. Ricardo Monreal, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Ricardo, eres el coordinador de campaña de López Obrador en el norte del país. El norte era una zona difícil para Andrés Manuel, básicamente porque pues, se trata de una zona, digamos, no muy afín a los planteamientos del ¿qué haces ayer? Mira, tiene razón. Primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, sí coordino el norte, la segunda circunscripción, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, desde Querétaro, todo el Bajío, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes. En efecto, tú has introducido una parte importante. En la introducción señalabas cómo en el norte Andrés no ha tenido éxito en las pasadas elecciones. Digamos que el voto no ha sido un voto favorable. Te puedo decir que en algunos lugares tuvimos en la elección pasada, yo era coordinador de la campaña, un promedio del 8 al 16% de la intención de voto en el mejor de los casos. Y tuvimos un error que yo lo considero así, no cubrimos el 100% de casillas, tuvimos una cobertura mínima en los 8 estados del país. Entonces ahora es un fenómeno lo que se vive. En efecto, esa es la historia, pero te diría que ahora es totalmente a la inversa. Tenemos un apoyo popular impresionante, han sido plazas llenas en sus visitas, los sectores que históricamente no lo respaldaban lo están respaldando, y yo creo que vamos a dar buenas cuentas en todo el norte se está morenizando, el norte está actuando de manera muy enfática, otorgándole el beneficio de la duda y el apoyo a Andrés Manuel. Yo creo que va a salir muy bien en el norte. El discurso de López Obrador es un discurso de replantear básicamente lo que sería el modelo de crecimiento, ¿no? Y dice, ha hecho referencias, la sigue haciendo a desarrollo estabilizador, a formas totalmente del pasado, adaptadas, dice, al presente. El sector empresarial no las ve muy bien. ¿Cómo ves tú esta relación de la figura de López Obrador, el gobierno, lo que sería el gobierno de López Obrador en caso de ganar la elección con estos sectores? Mira, el sector económico, históricamente en su mayoría, desde el 2006, tenemos que decirlo con toda claridad, no estuvo de acuerdo con Andrés. En el 2006 quizás sea la etapa de mayor rudeza, porque en aquel momento se podía contratar de manera privada spot, televisión, programas, y fue brutal la campaña mediática en contra de Andrés Manuel, estigmatizándolo como un peligro para México, pero también como aquel que iba a generar deuda y que iba a generar desestabilización económica. No ganó Andrés Manuel 2012, 2006 sí ganamos, yo digo que en el 2006 no la robaron, pero bueno, es otro tema. Pero pasó lo que le criticaron que iba a pasar, es decir, el peligro para México fueron los gobiernos del PAN y del PRI. Ahora, ¿cuál es el modelo económico? Y ese es el replanteamiento que él está haciendo. Sí está tratando y está planteando una revisión, porque no miente en un auditorio y en otro. Él lo que plantea, más que nada, entre otras cosas, en su programa económico, dice, se van a terminar las privatizaciones. No va a haber más privatizaciones, no se va a privatizar el seguro social, no se va a privatizar el agua, no se va a privatizar la salud, no se va a privatizar el ISSSTE. O
sea, la política de privatización, que es un modelo económico que se ha aplicado en los últimos 30 años, se va a suspender, porque él dice no han dado resultados en la práctica, no se refleja en el bolsillo de los ciudadanos y ha generado más desempleo, más desigualdad, más pobreza, más injusticia. O sea, el modelo económico sí está a revisión. ¿En qué consiste? Es un planteamiento que está en su plataforma, en su ideario, y creo que pasa por la revisión de las reformas estructurales, que tampoco nos debe de asustar. Yo te diría, Esra, que el equilibrio de los poderes, los pesos y los contrapesos van a estar vigentes ahora y después. Es decir, para modificar la Constitución se requieren 2/3 partes. Hay reformas estructurales que tuvieron que modificar la Constitución General de la República, y también te diría que el Poder Judicial va a mantenerse en los términos en que está. Andrés Manuel va a respetar el equilibrio de poderes y va a respetar la decisión del Poder Judicial y del Poder Legislativo. No sabemos cuál va a ser la composición de las cámaras, y para poder lograr revertir una reforma se requerirá mucho trabajo y mucho convencimiento al interior de las cámaras. O sea, Andrés no va a actuar de manera autoritaria frente a una decisión que aparentemente ha dado resultados negativos. Te hablo de la reforma educativa, te hablo de la reforma energética. Él ha dicho en la parte de la reforma educativa que sí va a modificar y que va a sentarse con los maestros, padres de familia, pedagogos, historiadores, para revisar todo el programa de educación y ver cómo mejorar. Lo que él dice, sí voy a suprimir la mal llamada reforma educativa desde el punto de vista ejecutivo, pero se requerirá una medida de carácter legislativo para poder abrogar, derogar o cancelar la llamada reforma educativa. Es decir, está haciendo compromisos, Andrés, fuertes, y yo le creo que les va a cumplir. Sin embargo, tenemos todavía que pasar el tema de los poderes, cómo no confrontar y cómo equilibrar las decisiones de gobierno en un marco jurídico y en una carta fundamental, que es la Constitución, a la que nos vamos a ceñir invariablemente. Te lo digo como integrante del equipo de Andrés Manuel, como jurista, como abogado, como hombre público. No va a vulnerar ni a violentar el Estado de Derecho, al contrario, va a fortalecer el Estado de Derecho. Estamos platicando con Ricardo Monreal aquí en Línea Directa. Ricardo Monreal, hablabas de las reformas y de la necesidad de replantearlas. Dices, no se pueden cambiar porque se requeriría un trabajo legislativo, reformas constitucionales, pero hay la intención, por supuesto, de cambiarlas, porque las considera Andrés Manuel, muchas de ellas no válidas, así lo ha dicho abiertamente, y esto tendrá que ser también debatido dentro del propio Congreso. Esta idea de un presidente fuerte, otra vez, con un Congreso que eventualmente, lo que por supuesto quisiera cualquier presidente, tuviera una mayoría o una alianza que le pudiese generar esa mayoría. Hay quien piensa, esto puede correr hacia una reconstrucción de lo que era el PRI anteriormente, con un presidente fuerte y un Congreso controlado. ¿No lo ves así? No, no es así. Mira, primero yo te diría que de las reformas estructurales siempre se revisan desde el punto de vista legislativo. Yo he sido legislador muchos años y no debe de extrañar que los ordenamientos jurídicos vigentes sean revisados. Andrés Manuel ha sido enfático fundamentalmente en dos reformas, en la educativa y en la energética, para ser muy concreto. Sí. En la educativa, dice él, sí vamos a proponer la derogación o la revisión integral de lo que él dice textualmente, la mal llamada reforma educativa. Porque, dice él, vamos a hacer planes concretos de mejoría de la educación de calidad sin afectar el derecho laboral de los maestros. Se les va a escuchar y ellos serán los protagonistas principales de la elaboración
de los nuevos planes en materia de educación. Eso lo ha dicho y lo va a hacer, tenlo por seguro. Los compromisos que se cumplen durante todos los periodos que él ha sido gobernante o funcionario como jefe de gobierno se cumplieron. Pero de la reforma energética, por ejemplo, él ha dicho también los contratos que se han suscrito de acuerdo con la ley, que no tengan problemas de corrupción, de deshonestidad o contratos leoninos en perjuicio del Estado, se van a respetar. Es decir, la reforma energética tuvo como implicaciones principales modificaciones al artículo 27 y 28 constitucional, lo recuerdo muy bien. Tuvo modificaciones al texto constitucional del país. Lo que quiere decir es que requiere no solo mayoría calificada en las cámaras, que son 2/3 partes, sino también en los estados del país. Es decir, yo lo que creo es que Andrés Manuel será un presidente que escucha, eso es mi punto de vista, y será un presidente muy cuidadoso del sentido social de las reformas. Andrés sí va a ser un presidente fuerte, sí lo digo en el tono de legitimidad, no en el tono autoritario, pero sí en el tono de legitimidad social. Andrés va a modificar, va a sacudir el régimen político y va a sacudir el statu quo. Eso no quiero mentirles, es lo que yo veo, es lo que siento y es lo que espero. Por eso estoy participando con él, porque sí es necesario, Ezra, darle una sacudida al régimen político y darle una limpiada al statu quo. Todos los cambios siempre ameritan resistencias. Este no es un cambio que tenga excepción, es decir, lo que propone Andrés sí ha generado y provocado reacciones duras, reacciones polarizantes, reacciones de confrontación prácticamente de un sector económico y de un sector político que obviamente en ese sentido Andrés ha dicho: yo no los voy a perseguir, nadie se va a tener que exiliar, voy a respetar la ley, pero ya no podrá el poder económico incidir en las decisiones del Estado mexicano. El otro día lo resumí en una frase que me gustó a mí mucho en lo personal. Cuando la presentación y en el largo de la campaña dijo una cosa: Juárez, el presidente Juárez tuvo el gran tino de separar la iglesia del Estado. Esa es la principal aportación para muchos en la ley de reforma y en todo su periodo de gobierno, que separó a la iglesia y el Estado. Andrés dice: a mí me corresponde, a Andrés le corresponde separar el poder económico del poder político, porque actualmente las decisiones políticas no las toman los gobernantes, sino las toman grupos económicos poderosos para beneficiar sus intereses y para seguir acrecentando sus ganancias de sus negocios. Yo lo veo con mucha claridad. Esa es parte de la modificación del modelo económico que tenemos que terminar. Es el tema del aeropuerto, y ahí están también atorados con una discusión de mucho tiempo. Sí, es el tema del aeropuerto, pero yo te diría que el tema del aeropuerto es emblemático, pero no lo es todo. Lo que ha dicho Andrés incluso ahora, dice: cuando llegue recordarás que se suspendió la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, que hubiera sido muy bueno, pero se suspendió por presiones. Pero él ha dicho: luego de que gane la presidencia de la República, de todos modos voy a convocar a reuniones técnicas y vamos a revisar la viabilidad, sobre todo los contratos, porque se antoja por todo lo que ha salido en la Auditoría Superior de la Federación. Es evidente que hay actos de profunda corrupción en la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto. Entonces, yo sí creo, que Andrés, lo que sea bueno para el país, lo va a aceptar. No tengo ninguna duda. Y quienes piensan que las inversiones extranjeras se irán, que las inversiones extranjeras no vendrán, que bastará un teclado para que haya fuga de capitales, no lo creo. Creo que al contrario, cuando hay un gobierno fuerte, con plena legitimidad y con autoridad moral, las cosas se resuelven mejor. Tendrá el país mejor visión en el mundo, más aceptación en el globo y sobre todo tendrá más posibilidades la población
de mejorar su condición personal y frente a su grupo social. Estamos platicando con Ricardo Monreal aquí en Línea Directa. Ricardo Monreal, a ver, hay dentro de las alianzas que tienen que hacer todos los partidos políticos, figuras que dicen son inaceptables. Napoleón Gómez Urrutia, Néstor Salgado, estas figuras que pues son difíciles a veces de combinar. La idea del Ballester Gordillo, que si está operando o opera en favor de Andrés Manuel, esta idea primero de convertir a Morena en, pues sí, yo te diría, en el PRI anterior que atraía y todo mundo cabe, decía todo mundo cabe en Morena. ¿Esto no te genera una especie de, tú lo viviste como priista en su momento, de esa vieja estructura que coopta todo absolutamente, en donde todo cabe, hasta estas figuras? Mira, ha sido muy cuestionada la incorporación, y no lo niego, soy muy claro siempre en mis expresiones. Ha sido cuestionada la incorporación fundamentalmente de Napoleón. Andrés Manuel dijo, incluso a sus detractores de Napoleón, si hay una averiguación previa, una orden de aprehensión, una investigación, nosotros lo vamos a retirar a través de la Comisión de Justicia, Seguridad de Morena. No hubo nunca una del gobierno, de la Procuraduría, de los órganos de justicia, no hubo nunca una exhibición de alguna averiguación o de algún delito o de alguna causa penal pendiente contra Napoleón. Lo que hay es una cantidad muy grande, muy importante de notas de medios de comunicación. Lo mismo de Néstora, no hay nada que los inhabilite o que imposibilite la posibilidad de ser senadores en el futuro. Andrés ha dicho, yo voy a respetar a los que persiguen, a los exiliados. No es la construcción del viejo PRI, no, los que estamos en Morena no creemos en eso, y creo que una vez van a sorprenderse. Cuando sea presidente de la República, Andrés no va a trasladar las decisiones del gobierno al partido, no va a convertir al partido, a Morena, en un apéndice del gobierno, no va a actuar como en el viejo sistema hegemónico donde se confundía partido-gobierno. Se van a sorprender de las decisiones que asumirá desde el primer día en que sea presidente de la República, de una separación total del partido, entendiendo a como un instrumento político de la sociedad y el gobierno cumpliendo su función como ente regulador en la sociedad de las principales decisiones públicas. Es decir, Ezra, no verás, te lo aseguro, te lo garantizo, no verás la reencarnación del viejo PRI en Morena. No, nos salimos de él precisamente por los excesos. No queremos eso. Y los que estamos dentro no estamos concibiendo a Morena como ese viejo PRI, que no le serviría al país en un proceso de renovación de la nación. Hay mucha esperanza. Por eso es que vamos a ganar con más de 20 puntos en la elección presidencial el 1 de julio y hay que defender los votos. Pero esa gran fuerza social es la que te obliga a que no hagas ese tipo de malas copias que en el pasado pudieron haber funcionado temporalmente, pero que finalmente la debacle fue estrepitosa. ¿No ves un 1 de julio reñido y en donde, pues, dijo López Obrador, si me roban la elección, desato al tigre? No lo veo. Veo que va a ganar con una gran votación, la gente saldrá a votar pacíficamente, no veo síntomas de violencia, no veo tampoco alguna actitud que pudiera rayar en esa violencia. Veo sesgo en los órganos electorales, preocupación en el Tribunal Electoral, veo la operación del gobierno, no soy ingenuo, profundamente ilegal. Veo cómo están forzando a los trabajadores, a los programas sociales, repartiendo dádivas y dinero, pero no les va a alcanzar. Por eso, Ezra, yo creo
que será un día de fiesta, el día 1 de julio, y será un día histórico, porque para nosotros iniciará la cuarta transformación de la República, este cuarto movimiento que yo sí creo en él, pacífico, y que va a permitir darle al país un nuevo espacio y un nuevo lugar en el entorno mundial. Nada que ver con el modelo venezolano. Nada que ver. No tenemos nada que ver con Venezuela, no tenemos que ver nada con ningún país. México tiene sus propios héroes, sus propios ideales, y México está basado en eso. Hablaba Andrés Manuel de controles de precios y subsidios que no funcionan, Juan Ricardo. Está bien, el modelo económico es parte de lo que se tendrá que revisar, y creo que será para bien. Habrá un Congreso y habrá un Poder Judicial que cuidará cualquier decisión que el presidente de la República asuma. No tenemos ninguna dificultad. ¿Dónde estará Ricardo Monreal después del 1 de julio? Voy a estar en el Senado. No creo que estés en el Senado. Estoy en una lista del Senado y trato de ayudar para construir y para que la transición que viene sea armoniosa y que no sea una transición de golpeteo y estrujante o dura. No, creo que la transición debe ser muy armoniosa por el bien del país. El diálogo con hoy Morena no lo tiene con otras fuerzas políticas. Debemos hacerlo. Hay que construir. Hay que construirlo. El diálogo nunca hay que negarlo a nadie. Hay que sentarse a platicar con todo mundo. Cuando ganemos tenemos que ser magnánimes en la victoria y tendremos que construir con ellos. No se les puede excluir. Existen y tienen un espacio político y con ellos hay que platicar para construir el país que queremos. Y aceptar el resultado electoral, sea el que sea. Sí, por supuesto. Esa es la principal regla de la democracia. Ricardo Monreal decía que tenía muerta su relación con Morena y hoy está al frente de Morena con López Obrador. Sí, decidí, aquí platicamos tú y yo. Así es. Decidí, llegó un momento muerta, platiqué con Andrés en octubre del año pasado y frente al movimiento social decidí quedarme en Morena, porque creo que está escribiendo esa historia. La gente que está participando está escribiendo historia. Ricardo Monreal, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Hernán. Saludos. Fue Ricardo Monreal, aquí en Línea Directa.